Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Un abrazo, don Álvaro, para usted y su familia. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez y Bienvenido Rodríguez León. Buenos días al país. Miren, yo vi una información que me causó no extrañeza, sino que creo que amerita un análisis más profundo, porque tal vez por la experiencia de Estado que uno tiene, yo por el tiempo que yo duré trabajando con un vicepresidente de la República, fueron 8 años, hay cosas que se ven y cosas que no se ven, como decía el profesor Juan Bosch. Y a mí me extrañó una declaración del presidente de la República, donde el presidente de la República decía lo siguiente, que él advertía que no iba a parar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Era una advertencia que él decía, o dijo. Y yo cuando veo la información en voz de un presidente, porque yo eso tal vez le podría lucir a la policía, digo yo, ¿a qué tipo de presión está siendo sometido el presidente y a quién el presidente de la República le está haciendo esa advertencia de que él no va a parar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia? Me pregunto yo. ¿O quién le ha pedido al presidente? ¿Qué sector le ha pedido al presidente que pare la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia? Cuando todos los sectores políticos y sociales de este país lo que hemos hecho es expresar nuestro apoyo al presidente de la República en su lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Hay un tema de imagen en el gobierno, hay un tema de imagen en el partido de gobierno. Y sé que el presidente de la República tiene, y es una buena estrategia, que separar lo que es su conducta, separar, y ese es el ABC de cualquier tipo de no solamente de estrategia de comunicación, sino de asesoría de comunicación. Cuando ocurre un hecho de esa envergadura, usted tiene que tratar de separar las acciones del gobierno de las acciones individuales. Y cuando analizamos, por ejemplo, los últimos acontecimientos que tienen que ver con el tema del narcotráfico, obviamente que esos casos apuntan a dirigentes, militantes, funcionarios y diputados hasta ahora vinculados al partido de gobierno. Al partido de gobierno. El último escándalo de delincuencia organizada o de delincuencia fue aquella famosa operación que desarrolló el FBI en la ciudad de Nueva York, donde se desmantelaron una red que se había robado cerca de 300 vehículos. Y también ahí, no tengo esa información confirmada, pero esa persona, no tengo la información de qué dirigente del PRM, pero estaba vinculado, agente vinculado al PRM, incluso de acuerdo a la información, estaba en una nómina de Comunidad Digna, que era la misma institución a la cual pertenecía este señor que fue apresado y enviado a los Estados Unidos por el tema de la operación Falcón. Y yo sé que el presidente está haciendo un esfuerzo extraordinario y que las conductas son individuales. Ahora, cuando el presidente hace esa advertencia, él está enviando una señal clara, no solamente de distanciamiento, sino que está advirtiendo a sectores que probablemente estén vinculados dentro de su propio partido de que no va a recibir ningún tipo de presión. Porque esa es la única justificación que se le puede dar a un tuit de esa naturaleza. Porque fue un mensaje directo que hizo el presidente de la República. Y yo recuerdo en una ocasión cuando el presidente de la República habló del tema de la seguridad,
en la República Dominicana, él había dicho que él iba a necesitar el apoyo de todo el mundo, porque él iba a enfrentar sectores muy fuertes y muy poderosos, y que él estaba dispuesto, decía él textualmente, a jugársela, no voy a decir ese término, sino a asumir las consecuencias de ese proceso que había iniciado o que anunció que se iniciaría, como fue el caso de la reforma policial. Una comisión que todavía, aquí tenemos un comisionado, y creo que tienen un tiempo límite, José Luis. Un año para la entrega de ese informe. Del que ya van la mitad prácticamente. Y van la mitad, y yo creo que eso va a terminar como los rotarios, con el perdón de los rotarios. Porque ahí es difícil, con tanta lucha de intereses, tú definir un plan claro, teniendo inclusive, excluyendo lo que es el problema, la parte del problema. La parte del problema. O sea, por mucho que sepa yo de policía, un jefe de policía, un jefe de policía, un oficial de la policía, tiene que conocer más que yo. Incluso el error que se cometió con el tema de las auditorías de la propia Policía Nacional, sin tener una respuesta adecuada a lo que eran los beneficios marginales que recibían esos oficiales de la policía. Creo también que provocó una serie de situaciones a lo interno de la policía que todavía eso no ha salido a la luz pública, pero que cuando tú conversas y hablas con oficiales de la policía, ellos entienden y te hablan del enojo, no por la medida que se tomaron, sino por la pérdida de una serie de derechos que tenían adquiridos, o voy a decir privilegios. Privilegios estos que en la mayoría de los casos no se traducen en tales privilegios, sino en compensaciones salariales, que por los salarios magros que gana un oficial, la generalidad de los casos de que un hijo cumple 16 años, lo enrola a la policía para a través de ese mecanismo poder ayudarse a pagar los estudios. Y eso es una práctica permanente, recurrente, y como se dice el viejo adagio, la costumbre hace ley, y se convirtió prácticamente en un pacto no hablado dentro de la oficialidad de la propia Policía Nacional. Pero quiero volver a la advertencia que hace el presidente. Y el presidente sabe cosas que ninguno de nosotros sabemos, porque el presidente es la persona más informada. Y para mí el presidente advierte situaciones más difíciles de las que hemos vivido con relación a la lucha contra el narcotráfico. Y por eso el presidente habla de esa forma. Y yo sí creo que el presidente hay que darle todo el apoyo necesario, pero donde primero tiene que recibir el apoyo el presidente de la República es de su propio partido. Que en lo más extraño que uno ha podido observar y ha podido ver, en una lucha que se ha llevado contra el narcotráfico, el Partido Revolucionario Moderno, y que me lo demuestre alguien aquí sentado aquí, y emplazo al presidente y a su secretario general que lo digo, ese partido no ha emitido un comunicado de apoyo a la lucha contra el narcotráfico al presidente de la República, porque el comunicado que emitió ese partido habló de todo menos de narcotráfico. Habló de todo menos de narcotráfico. Te puede encontrar uno que otro dirigente que ha asumido cualquier tipo de posición pública, que gente que usted lo conoce, que siempre han tenido una voz permanente y frontal frente a la lucha contra el crimen organizado, asumir una posición más que política, una posición de carácter de tipo personal. Y yo creo que es ahí donde debe el presidente de la República encontrar su primer apoyo de esa organización política que él fundó, que él organizó para llevarlo a él al poder. Yo no sé si el Partido Revolucionario Moderno ha emitido otro comunicado, pero el único comunicado que yo he leído, y si tienen otro que me lo den para leerlo íntegramente como leímos el que salió publicado, habla de todo menos de narcotráfico. Y no entiendo por qué. Yo no lo entiendo. Porque el hecho de que haya 1, 2, 3, 4, 5 diputados del Partido Revolucionario Moderno vinculados, investigados, un tema como este, del tema del narcotráfico, no implica que la organización completa esté, porque yo siempre he dicho que el objetivo fundamental del narcotráfico es penetrar las instituciones.
Y la penetran todas, las militares, las políticas, las civiles, la penetran todas. Penetran la banca, penetran el sector empresarial, el sector industrial, lo penetran todo. Influyen en todo, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Y por eso siempre he dicho que cuando tú agarras y dices, bueno, que todo el mundo es esto, todo el mundo es lo otro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque las actividades, los actos son individuales. El comportamiento es individual. El comportamiento es individual, el comportamiento no es colectivo. Por eso, cada persona que comete un delito se juzga de manera independiente del delito que cometió. Entonces yo creo que de ahí es donde el presidente necesita el principal apoyo. Es el liderazgo político del Partido Revolucionario Moderno que necesita el presidente de la República ese apoyo. Desde el Congreso Nacional, no como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, que nosotros no vamos a obstruir la justicia. ¿Y quién es la Cámara de Diputados para obstruir la justicia? ¿Y por qué tiene la Cámara de Diputados que obstruir la justicia, obstruir una investigación? ¿O en qué va a colaborar? Cuando eso está supuestamente ya en manos de justicia. Ahora usted me dice a mí que usted va a sacar una comisión y que esa comisión del Senado, una comisión de justicia del Senado para evaluar la situación de la denuncia que se ha hecho a raíz de una serie de diputados que están vinculados a ese tema, y que usted va a rendir un informe y que ese informe va a ser presentado al país con consecuencias, o van a esperar que la justicia actúe. Yo le digo, ok, perfecto, está bien. Pero tenemos el Senado de la República que tampoco ha hecho un solo pronunciamiento al respecto como órgano, como institución. Entonces, están dejando al presidente solo en esto. Sus propios aliados, su propio partido, su propio liderazgo político, están dejando al presidente de la República solo en esto. Porque hay un tema también de indiferencia. Y se entiende que el problema del narcotráfico, el hecho de que se atañe a un sector, afecta solamente a un sector. Y todo el mundo sabemos aquí que el narcotráfico en su dimensión afecta a todos los sectores, uno más que otro, pero lo afecta a todo por igual. Y que es un tema que no solamente lacera la sociedad dominicana, sino que se constituye en una especie de conspiración interna permanente en contra de las instituciones. Porque no hay un solo momento en que se mueva un individuo vinculado al crimen organizado en que no esté pensando penetrar las instituciones políticas, las instituciones públicas, la policía, la propia Dirección Nacional de Control de Drogas y todo. Yo voy a revelar algo aquí para que ustedes vean cómo actúa el tema del narcotráfico, y lo voy a revelar. Yo estuve en una conversación con un expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y la forma en cómo esos grupos se manejan, de acuerdo a lo que él me reveló, da miedo. Esos individuos van como si tú fueras a negociar una finca o un apartamento, y se sientan contigo y te dicen, no, mira, yo te voy a ofrecer esto, y te mandan a que hay abogados reconocidos que son los mensajeros dentro de esos individuos y esas instituciones, y te dicen incluso hasta cómo tú elevar tu imagen pública. Y tú dices, pero es que si tú agarras 500 kilos de cocaína semanal en tal sitio, tú vas a elevar tu imagen pública, porque estamos diciendo que tú vas está desarrollando una lucha contra el narcotráfico, y tú además tienes que dejarme pasar tanto por otro lugar. Es un gran negocio. Pero aquí hubo una gestión, señores, que no hubo una gestión donde se incautara mayor cantidad de droga y donde hubieran menos personas apresadas. Y fue tan así, que le daban incluso la droga hasta con GPS. Mira, está en la cueva de qué sé yo qué sonda por el este. Y que no, que encontramos 500 kilos de cocaína en una cueva y no había nadie. Y nosotros no olvidamos de Kimberly, de esta muchacha, que era una de las jefas operativas de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando se estaba construyendo la autovía del Este, cómo agarraban y paraban vehículos oficiales. No se llamaba Kimberly. ¿Cómo se llamaba ella?
Pero no era aquí, ¿verdad? Esa joven oficial. Raiza de la Cruz. Raiza de la Cruz, gracias, sí, Nayib. Y te agarraba y te paraba vehículos oficiales a 2 kilómetros uno extremo de otro, y ahí te aterrizaban los vehículos, y en los mismos vehículos oficiales te cargaban la droga. Ella hoy es testigo protegida de los Estados Unidos. Ella vive en Puerto Rico y es testigo protegida de los Estados Unidos. ¿Y quién era ella? Una de las jefas operativas de la Dirección Nacional de Control de Drogas. O nos olvidamos de los oficiales de la Marina de Guerra en la caldera de Banico, en el caso Paya. Pero ese es el objetivo fundamental del narcotráfico. Entonces yo creo que el presidente, que sabe cosas que obviamente nosotros no sabemos, y conoce los sectores que se está enfrentando, pero presidente, de donde usted más ha recibido apoyo es de toda la sociedad, pero menos de su partido. Su partido no ha sido capaz, presidente, de emitir un comunicado de apoyo a la lucha contra el narcotráfico, ni siquiera de hacer una separación. El Senado de la República no se ha hecho una pronunciación pública alrededor del tema, tampoco la Cámara de Diputados, y ambas instancias del poder público, presidente, están controladas por su partido. Entonces yo creo que de donde primero, y deben de entender la situación que se está viviendo en el país, que lo que se está viviendo en el país no es un juego de niños. Estamos hablando de mantelar estructuras criminales que de una u otra forma estuvieron vinculadas a la actividad política, y gente que hicieron inversiones ahí con el propósito de tener un retorno de la inversión, un retorno vía impunidad o un retorno vía protección. Llévatelo, Cundo.